Isla de Pinos Arete, prendido al sur de La Habana, galeón de la flota hispana, ya no andas al garete, no te dispara el mosquete de soldadesca española, ni eres la hermanita sola de Cuba que casi pierde su mejor moneda verde en el cofre de una ola. Su mejor moneda verde en el cofre de una ola. La raíz de la verdadera cultura está en las calles, en los barrios, en las personas que lo habitan y que cobran vida incluso más allá de la muerte. Sin ellos no se puede hablar de identidad, de patrimonio inmaterial. Nuestra identidad local está marcada por la presencia de personajes ilustres, muchos sin rostros, pero sin los cuales sería bien difícil contar la historia de una comunidad. Sus anécdotas y leyendas van pasando de una generación a otra. Felipe Blanco, Toribio y Domingo Pantoja, personajes que quedaron inmortalizados en populares canciones a través de las cuales se pueden contar la historia de una época. A estos pineros ilustres dedicaremos hoy nuestro programa. Si le interesa el tema, quédese con nosotros. La familia de los Pantojas es quizás, junto a la de los Ribes, los Blancos, los Amador, los Sotos, de las más extendidas de la isla. Sin embargo, dos nombres sobresalen con estos apellidos por haber sido inmortalizados en sendas canciones: Felipe Blanco y Toribio y Domingo Pantoja. Para conocer más acerca de la historia de estos personajes, me encuentro ya con el profesor universitario e historiador Roberto Unger Pérez. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Profesor, de seguro usted ha escuchado ese sabroso sucuzuco de quién tiene la culpa, Domingo Pantoja. Pero también se habla de Toribio Pantoja. ¿Es el mismo o son dos personas en diferentes épocas? Sí, exactamente, son dos personas en dos épocas e incluso en dos contextos espaciales completamente diferentes. Toribio Pantoja está más bien vinculado con todas las leyendas que marcan lo rural en Isla de Pinos. Sobre todo fue un individuo que estaba más cercano, digamos, a la costa sur. Era prácticamente un hombre que se dedicaba a recorrer estas zonas y fue muy famoso, sobre todo porque todo parece indicar que le iba muy bien con las muchachas, y de vez en cuando se involucraba en un tipo de aventura amorosa que lo hizo trascender, ¿no? Mucho en las leyendas, en la cuentística de la época. Estamos hablando prácticamente de un individuo de comienzos del siglo XX. Ya Domingo Pantoja es un personaje que más bien tiene que ver con la vida más bien urbana, sobre todo de Nueva Gerona. Era una persona, sobre todo, que le caía muy bien al resto de las personas, pero todos trataban de cuidarse de él, en el sentido de que cada vez que veía alguna cosa siempre le hacía falta, la pedía prestada, y posteriormente esas cosas no regresaban a su dueño oficial. Por lo tanto, fueron dos personajes más bien, dos personajes que se incorporaron, ¿no?, a toda la tradición oral del territorio, pero que sintetizan la vida rural y la vida urbana del pinero de comienzos de siglo y del pinero, sobre todo, de la década del 50 del pasado siglo. Realmente yo quiero saber la razón por qué se ha perdido la sinceridad en esta serena y bella ciudad de Nueva Gerona y de Marca.
Mario y Domingo Pantoja son dos exponentes de esa cultura popular que los pueblos hacen suya. Ambos están en el imaginario pinero y aunque muchos desconocen su vida e incluso dudan de su existencia, lo cierto es que cuando nos preguntemos quién tiene la culpa, la respuesta siempre será Domingo Pantoja, no hay cosa que ver. ¿Quién tiene la culpa? Domingo Pantoja, no hay cosa que ver. Que yo quiero saber la razón por qué se ha perdido la sinceridad en esta... Corría el año 1896, en plena guerra del 95, y en la isla de Pinos se produce el levantamiento armado de Nueva Gerona el 26 de julio. Los sucesos terminaron en un fracaso total y los alzados lograron esconderse en el Hato Concepción, en las tierras arrendadas por Felipe Blanco. La cultura popular encontró un buen asidero en esta historia y surgió entonces uno de nuestros más famosos sucusucos. Los mahaces no tienen cueva, Felipe Blanco se la tapó, se la tapó, se la tapó, se la tapó, que lo vive yo. Profesor Felipe Blanco también es otro de esos personajes pineros que trascendió en el tiempo, también por un sucusuco. ¿Qué más se sabe acerca de Felipe Blanco? Waldo Medina lo describió como un hombre de buen ver y verbo cálido. Sí, tanto Waldo Medina como Eliseo Grené en los años 40 se dedicaron un poco a profundizar en las tradiciones culturales del pinero y sobresale este nombre, ¿no? Que debemos decir más o menos que era un personaje histórico porque fue un individuo que estuvo asociado a uno de los acontecimientos históricos más relevantes de la historia de la entonces Isla de Pinos antes del triunfo de la Revolución, que fue precisamente el levantamiento del 26 de julio del año 1896. Este personaje en la práctica era como especie de un mayoral que se plantea que fue quien delató a las autoridades españolas de la presencia en la finca donde él trabajaba de algunos de los revolucionarios que participaron en este levantamiento. Que se conoció también como el levantamiento de Evangelina Cosío, ¿no? Por la participación tan importante que tuvo esta joven revolucionaria. Y es por eso entonces que en la letra de uno de los sucusucos más memorables, ¿no? Donde se plantea precisamente que ya los mahaces no tienen cueva, Felipe Blanco se la tapó, o sea, tienen que ver porque los españoles para denigrar a los mambises le llamaban mahaces, ¿no? Y evidentemente se le ha acusado históricamente de haber delatado a estos jóvenes revolucionarios, por cuya causa algunos fueron hechos prisioneros y otros fueron asesinados, como los hermanos Pimienta, que eran dos jóvenes pinareños que fueron deportados y que de Pinar del Río y fueron trasladados aquí y aparecieron mal enterrados, digamos, en lo que se conoce en la actualidad como el Arroyo de los Muertos. Por lo tanto, es una persona que está relacionado con un hecho histórico trascendental. Incluso se dice que fue enterrado en el cementerio de Nueva Gerona, y cuando se habla de las personas más importantes, ¿no? Que sus restos se encuentran precisamente en este Campo Santo, se menciona precisamente el de Felipe Blanco. Por lo tanto, es un individuo que estuvo asociado no solamente a la tradición oral, a las leyendas, sino que fue un personaje histórico. En el programa de hoy estuvimos
conociendo las leyendas e historias de estos personajes que conforman nuestro imaginario. La próxima semana continuaremos con el tema. Hasta entonces, no olvide que somos Apuntes, el programa de la televisión pinera que le permite conocer de dónde venimos para entender mejor hacia dónde vamos. ¿Quién tiene la culpa, Domingo Pantoja?